cojamos los dos ejes principales de una elipse por el punto medio, el otro eje menor, ya sabemos que son ortogonales. Ahora hagamos el cuadrilátero en el que se inscribe. Entonces tenemos ya ahí los 4 rectángulos. Y ahora simplemente cogemos esta distancia desde el punto P al punto T y haciendo centro en P hago un arco hasta que corte al eje. Un arco de circunferencia con compás hasta que corte aquí. Bueno, pues ese es un foco de la elipse. Y el simétrico respecto a este eje, aquí tenemos el otro foco, F2, F1. Bueno, ya podemos trazar la elipse. Si queremos trazar puntos, pues puedo coger, por ejemplo, la distancia. Por ejemplo, cojo este punto P2. La distancia de P2 a V2, esta distancia, y con el compás centro en F2, o sea, esta distancia, centro en F2, hago un arco. Y ahora la distancia de P2 a V1 y con centro en F1 hago otro arco. Entonces ya tengo que la intersección de esos dos arcos me determina un punto de la elipse. Así puedo ir haciendo todos. Entonces ya la puedo trazar. Es una figura que es simétrica respecto a esos dos ejes de simetría. O sea que los 4 trozos pues tienen la misma forma, aunque puedan ser inversos, como pasa con este y este. Bueno, una vez que tenemos ya la elipse, pues simplemente íbamos a hacer tangentes a la misma. Si yo, por ejemplo, tengo, vamos a coger un punto cualquiera, por ejemplo el punto M, y si uno este punto con F2 y este con F1, pues tengo que en realidad aquí la bisectriz es una ortogonal, mientras que la perpendicular a esa ortogonal es una recta, o sea, esta perpendicular a esa ortogonal es una recta tangente. Vamos a ponerlo. Me parece que estaba saliendo fuera. Decía que al unir F2 con el punto y F1 con el punto tengo dos rectas de las que hago la bisectriz, y tengo que esta es una recta ortogonal a la curva elíptica. Y en ese punto, si hago una perpendicular a esa recta, tengo que es la tangente a la elipse. Bueno, pues una vez que tengo la tangente, desde F1 hago una perpendicular a esa tangente, obteniendo ahí un punto de intersección. Y desde F2 hago otra perpendicular. Bueno, pues si voy haciendo eso por distintos sitios, por ejemplo aquí, pongamos aquí otra tangente, lo mismo hago una perpendicular y desde aquí otra perpendicular. Tiene que ser paralela a esa. Bueno, pues lo que obtengo son nuevos puntos. Ahí voy obteniendo siempre nuevos puntos. Bueno, pues lo que me dice el teorema de Laire es lo siguiente. El lugar geométrico de las proyecciones ortogonales de los focos, o sea, de los focos sobre las tangentes a una elipse, es una circunferencia cuyo diámetro coincide con el eje mayor de la elipse. O sea, es la circunferencia esta que se viene llamando principal. Dicho en otras palabras, para hacerlo más inteligible, si yo coloco aquí un rectángulo que pasa siempre por los focos, pues puedo hacer, hagamos aquí aparte el dibujo, tenemos la circunferencia y tenemos aquí la elipse. Entonces, cogiendo aquí los focos, pues siempre respecto a las tangentes
resulta que al hacer aquí la perpendicular es un punto de la circunferencia y al hacer aquí la perpendicular es otro punto. Si por ejemplo la tangente la pongo aquí, pues lo mismo, hago la perpendicular a esa tangente y tengo otro punto de la circunferencia. Otra perpendicular, tengo otro punto. O sea que en realidad ese rectángulo que se va moviendo y que al acercarse aquí a esto se va haciendo más estrecho, es tal que siempre estos puntos pertenecen a puntos de la circunferencia principal, cuyo diámetro coincide con el diámetro mayor de la elipse. Entonces repito, que simplemente el lugar geométrico de las proyecciones ortogonales de los focos, siempre ortogonales de los focos, sobre las tangentes a una elipse, pues es una circunferencia cuyo diámetro siempre coincide con el de la elipse. Bueno, pues eso es lo que nos dice el teorema de Laire.